Bienvenido a nuestra guía completa, donde respondemos a la pregunta, ¿cómo funciona el IVA? El impuesto al valor agregado, IVA, es un tipo de impuesto al consumo que se aplica a un producto siempre que se agrega valor en cada etapa de la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumo. En este vídeo analizamos en profundidad el IVA, entendemos su mecanismo, sus impactos y cómo funciona en el contexto más amplio de la tributación. El IVA es un impuesto indirecto. A diferencia de los impuestos directos, que se imponen a personas o entidades, el IVA lo recaudan las empresas en nombre del gobierno y, en última instancia, transfiere la carga fiscal al consumidor final. Es fundamental recordar que las empresas no pagan impuestos sobre sus ganancias sino sobre su valor agregado. Una de las características más destacadas del IVA es que en cada transacción solo se grava el valor incremental. Con cada etapa sucesiva de la cadena de suministro, producción, distribución y venta minorista, el valor total del producto terminado aumenta. El IVA se aplica en cada etapa, lo que garantiza que se recaude el impuesto sobre este valor añadido. El IVA funciona según un sistema de autocontrol. Las empresas registradas con IVA deben cobrar el IVA sobre sus ventas, lo que se conoce como impuesto repercutido, y pueden reclamar el IVA pagado por sus compras, lo que se conoce como impuesto soportado. Luego, la diferencia entre el IVA producido y el IVA soportado se paga al gobierno. El IVA está diseñado para ser un impuesto al consumo. Esto significa que afecta principalmente a quienes consumen más, ya que quienes gastan más en bienes y servicios pagan más en IVA. Para proteger a las personas de bajos ingresos de cargas fiscales excesivas, muchos países eximen o reducen la tasa del IVA sobre bienes y servicios esenciales. Otra característica distintiva del IVA es el concepto de punto impositivo, que generalmente es el momento de la entrega en el que vence el IVA, y también es el desencadenante de la recuperación del IVA. El punto impositivo es de suma importancia para establecer el correcto tratamiento del IVA para la entrega de bienes o servicios. Como las empresas son vitales para la recaudación y administración del IVA, deben mantener registros detallados de todas sus transacciones. Esto incluye facturas emitidas y recibidas, registros de bienes o servicios proporcionados y cualquier IVA que deba contabilizarse. El estricto cumplimiento de estas normas es fundamental para evitar sanciones por evasión fiscal. El sistema del IVA no está exento de complejidades. En primer lugar, los diferentes países tienen diferentes reglas y tipos de IVA. Para las empresas que operan a nivel internacional, esto puede generar una carga administrativa adicional y un riesgo de cumplimiento. En segundo lugar, existen diferentes sistemas por los que las empresas pueden optar, como el sistema de tipo fijo y el sistema de contabilidad anual. Como estos esquemas ofrecen diferentes ventajas e inconvenientes, las empresas deben evaluar cuidadosamente sus opciones. Cabe preguntarse cómo contribuye el IVA a la economía. El IVA proporciona una fuente de ingresos confiable y sostenible para el gobierno. Cuando se gestiona bien, puede promover el crecimiento económico al reducir la dependencia de los impuestos sobre la renta y las sociedades, lo que puede distorsionar el comportamiento del mercado. Además, puede alentar a las empresas a operar de manera más eficiente y desalentar la evasión fiscal. Sin embargo, el IVA puede ser criticado por ser regresivo, particularmente en países donde se aplica a una amplia gama de actividades, y no está diseñado adecuadamente para proteger a las personas de bajos ingresos de altas cargas tributarias. Esto puede dar lugar a que el impuesto afecte desproporcionadamente a quienes menos pueden permitírselo. El IVA no es un impuesto independiente, y es esencial comprender su interacción con otras medidas fiscales. En principio, parte del IVA repercutido sobre un bien, es decir, el impuesto pagadero a las autoridades tributarias, debería ser soportado por el consumidor, y parte del IVA soportado, es decir, el impuesto pagado sobre los insumos utilizados, debería ser soportado por el productor. Sin embargo, el grado en que se transfieren estos impuestos depende de la elasticidad precio de la demanda. El cumplimiento del IVA puede ser particularmente desafiante para las pequeñas empresas. Es posible que carezcan de los recursos para cumplir con los amplios requisitos de presentación de informes del IVA, y de la experiencia para navegar por reglas complejas y tasas variables. De hecho, muchas jurisdicciones establecen umbrales para el volumen de negocios anual, por debajo de los cuales las empresas no están obligadas a registrarse ni cobrar el IVA. Se trata de un esfuerzo por mantener la carga administrativa en consonancia con el tamaño del negocio. La introducción del IVA a menudo puede provocar un aumento temporal de la inflación. Debido a que el IVA agrega un costo adicional en cada paso de la cadena de suministro, las empresas pueden optar por trasladar este costo adicional al consumidor en forma de precios más altos. Sin embargo, la teoría económica sugiere que con el tiempo, este efecto debería disiparse a medida que las empresas se adapten al nuevo entorno fiscal. En algunos casos, el IVA puede tener un tipo cero o estar exento. El IVA de tipo cero significa que, si bien el IVA es exigible, el tipo se fija en 0%. Esto contrasta con las entregas exentas, donde no se cobra IVA. La calificación cero se puede utilizar para promover ciertos objetivos sociales, como mejorar el acceso a bienes esenciales o reducir la carga administrativa para las empresas que fabrican estos suministros. La cuestión del IVA impone consideraciones y debates multilaterales. ¿Es preferible tener un tipo único y uniforme del IVA o tener tipos múltiples que reflejen las diferentes naturalezas y cualidades de los productos?
Se trata de una cuestión espinosa que cada país suele abordar en función de sus circunstancias económicas y políticas sociales específicas. Garantizar que los sistemas del IVA estén a la altura y se administren de manera efectiva es un desafío constante para las autoridades tributarias. La tendencia creciente de los servicios digitales, el comercio electrónico y las transacciones transfronterizas no ha hecho más que aumentar la complejidad, lo que hace cada vez más importante que la recaudación del IVA siga el ritmo de esta evolución. Además, la cuestión del fraude del IVA exige atención, y se estima que cuesta miles de millones de dólares en ingresos perdidos. Uno de los principales desafíos para las administraciones tributarias es mejorar sus procesos de devolución del IVA sin crear oportunidades de fraude. Aprovechando el poder de la tecnología, las administraciones tributarias han estado invirtiendo cada vez más en herramientas de cumplimiento del IVA y análisis de datos para identificar la evasión fiscal y garantizar una recaudación adecuada. La digitalización proporciona un arma de doble filo, ya que también crea más visibilidad fiscal y mejora el cumplimiento entre las empresas. La pandemia de COVID-19 ha subrayado aún más la importancia de sistemas de IVA flexibles y receptivos. Países de todo el mundo han introducido reducciones temporales del tipo del IVA en sectores específicos para estimular la demanda, y algunos han aplazado los pagos del IVA para aumentar los flujos de efectivo de las empresas. De cara al futuro, el panorama del IVA parece dinámico con condiciones económicas globales cambiantes, comportamientos de consumo en evolución, avances tecnológicos y demandas crecientes de sostenibilidad ambiental. El IVA seguirá desempeñando un papel crucial en las políticas fiscales y estrategias económicas de los gobiernos de todo el mundo. Comprender el IVA le ayuda a comprender los impuestos ocultos en sus gastos diarios, y su papel esencial en el proceso de cumplimiento del IVA. Como consumidores, pagamos el IVA sobre la mayoría de los bienes y servicios que compramos, lo que nos convierte en contribuyentes importantes a los ingresos del IVA para el gobierno. Como propietarios de empresas, gerentes o profesionales financieros, debemos comprender a fondo nuestras obligaciones en materia de IVA, y cumplir con la normativa para evitar sanciones por incumplimiento. Nuestro viaje al mundo del IVA solo puede describirse como un raspado de la superficie de un sistema muy complejo y detallado. Sin embargo, esperamos que este vídeo haya proporcionado una comprensión clara de los conceptos básicos del IVA, y el importante papel que desempeña en los sistemas tributarios a nivel mundial. Los nuevos avances y las tendencias emergentes dan forma continuamente al panorama del IVA, y requieren que tanto las empresas como los individuos se mantengan informados y se adapten. Sin signos de desaceleración, el IVA sigue siendo un área clave de atención para cualquier entidad que interactúe con bienes y servicios sujetos a impuestos. En el futuro, a medida que realice sus compras diarias, ahora podrá ser más consciente de cómo se le aplica el IVA y del contexto económico más amplio. A medida que las empresas se expandan, y las transacciones se vuelvan más globales y digitales, el papel del cumplimiento del IVA será cada vez más vital. Esperamos que este vídeo haya tenido una discusión lo más transparente e informada posible, y al mismo tiempo haya mantenido un formato accesible y comprensible. No se puede negar el hecho de que el IVA es complejo y multifacético, pero comprender sus principios básicos le permite comprender una parte crítica del sistema financiero mundial. A medida que llegamos al final de nuestro viaje hacia el mundo del IVA, lo alentamos a explorar más a fondo esta interesante área, y mantenerse actualizado sobre las últimas regulaciones y tendencias. Aprender sobre el IVA no solo le ayudará a comprender mejor los sistemas tributarios, sino que también arrojará luz sobre la intrincada red de costos y cumplimiento que enfrentan las empresas de todo el mundo. En el gran esquema de las cosas, recuerde que el IVA está diseñado para apuntalar sistemas vitales y proporcionar estabilidad económica. Si bien puede parecer simplemente otro impuesto que tenemos que pagar, no se pueden subestimar sus contribuciones al panorama más amplio de nuestro panorama económico global. Respetemos y comprendamos el IVA por el papel fundamental que desempeña, y apreciemos las mayores implicaciones económicas de nuestras transacciones diarias. Más allá de estas interpretaciones teóricas, nunca está de más consultar a un profesional financiero o asesor fiscal para obtener asesoramiento personalizado. Pueden simplificar las complejidades y garantizar que su negocio esté preparado para el cumplimiento. La esfera actual del IVA continúa evolucionando con el cambiante panorama económico, social y tecnológico. Los gobiernos están adaptando cada vez más las políticas fiscales para dar cabida a las actividades económicas modernas, como el comercio electrónico y los servicios digitales, al tiempo que crean medidas para combatir las actividades fraudulentas. El camino a seguir para la implementación del IVA es realmente desafiante pero emocionante, ya que maniobra entre el ámbito tradicional de los bienes físicos y las economías digitales y compartidas que emergen rápidamente. Con una red cada vez más compleja de reglas y jurisdicciones fiscales por navegar, el papel del mantenimiento de registros y el cumplimiento se vuelve más significativo que nunca. A medida que avanzamos hacia el cierre, debemos reiterar que comprender el IVA es un ejercicio complejo pero necesario de participación en una actividad global. Sirve como base para la funcionalidad económica, asegurando que cada dólar agregado a la economía se atribuya y contabilice legítimamente.
Es un medio crucial para generar ingresos gubernamentales, asegurando que la infraestructura y los programas de bienestar público sigan funcionando y mejorando. Nos hacemos eco de la sensación de que el IVA, aunque complicado y a veces polémico, desempeña un papel integral en la asignación de recursos y el comportamiento de consumo. Es la interconectividad entre los diferentes actores económicos, empresas, consumidores, autoridades fiscales y socios comerciales internacionales, y un sistema del IVA que funcione bien es vital para el éxito de estas relaciones económicas. Gracias por acompañarnos en este viaje por el fascinante mundo del IVA, y esperamos que se vaya con una comprensión más clara, y una apreciación más profunda de las complejidades fiscales que rigen la economía. Recuerde, siempre es un viaje para educarnos más, y estar al tanto de los cambios en nuestro entorno económico.